día, ¿cómo están? Los saluda el psicólogo Elmer Díaz Seminario. Tengo una experiencia de más de 15 años en el área clínica, educativa y en la organizacional, por supuesto. Mi maestría es por la UNIFE y soy especialista en recursos humanos. El día de hoy vamos a ver un tema muy relevante que es responsabilidad laboral. Es un tema que no solamente abarca el aspecto individual de los colaboradores, sino que se extiende incluso, como vamos a ver, a toda la cultura que nos engloba en los tiempos que vivimos. Yo soy de formación humanista, pero el tema lo vamos a enfocar desde un aspecto conductual cognitivo. Los recursos que vamos a usar son recursos artísticos que espero que puedan ayudarlos a ampliar su pensamiento crítico y así poder enfocarse apropiadamente en el tema. Entonces, empecemos con una imagen. Aquí tenemos el cuadro del diseñador gráfico contemporáneo Elliot Tupac. Como pueden ver, es un tipo de letra y de colores que se usa mucho en lugares modernos, contemporáneos, juveniles. Pero tiene un mensaje: no se gana, pero ¿cómo se goza? Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿verdad? Como gerentes, como psicólogos, como administradores, como dueños de un local. Si bien es cierto, este anuncio se puede ver bonito y estético, ¿cuál es el mensaje que transmite? ¿Es un mensaje que te gustaría transmitir a tus colaboradores? ¿Es un mensaje que te gustaría transmitir a tus proveedores, a tus clientes? Este es el tipo de ejercicio que haremos el día de hoy. Haremos apreciación cultural para poder identificar los elementos que están correspondidos con la responsabilidad laboral. Lo que estamos haciendo ahora entonces es un análisis crítico. Es hermoso, pero ¿es pertinente? ¿Es apropiado? ¿Es saludable? Para ello voy a ayudarme con un autor. Para ampliar nuestra comprensión crítica de lo que es la responsabilidad en nuestro país en estos tiempos, les presento al autor Pedro Morillas, su libro del año 2014, País Combi, en donde van a ustedes poder entender cómo la informalidad, cómo la irresponsabilidad tienen impacto incluso en corrupción política, ¿verdad? Tienen impacto en múltiples niveles de nuestra sociedad. Es un libro muy interesante que va a ayudarlos a comprender los conceptos que vamos a revisar ahora, tanto el concepto de responsabilidad como el concepto de cultura. Para aquellos que quieran conocer otro libro de este autor, tenemos el libro Por encima de la ley, en el país de los vivos. Hagamos ahora nuestro primer ejercicio práctico, como les había dicho, y debemos utilizar recursos artísticos. El primero que estamos usando es una caricatura. Las caricaturas son formas gráficas simples o complejas que pueden ayudarnos a tratar temas relevantes y complicados con poco color, con pocas imágenes y con pocas palabras. La caricatura es un ejercicio de reflexión, de análisis crítico, muy contundente y que en este caso vamos a utilizar. Habíamos hablado del libro de Morillas, País Combi, y el ejercicio que usaremos es esta caricatura que se llama, como ven, La Combi Asesina. Para poder enfocarnos en lo que vamos a hacer, tengo aquí una frase del propio Morillas: económicamente progresamos, pero cívicamente no. ¿A qué alude este ejercicio? Yo podría decir, por ejemplo, si están en un grupo, lo organizan de 3, 4 o 5, ¿verdad? Ponen la caricatura y entonces le decimos, intentemos hacer un paralelo, una analogía entre nuestra empresa y la combi que vemos acá. En esta combi vemos un chofer, ¿verdad? Que puede ser un director, un gerente, un dueño. Tenemos un policía, que puede ser, por ejemplo, la SUNAT. Tenemos un cobrador, que ustedes podrían identificar, por ejemplo, con el departamento de contabilidad. Tenemos un llamador, como pueden ver abajo, que podríamos identificar como el departamento de marketing quizá. Tenemos los pasajeros, que son por supuesto los consumidores, los clientes. Y tenemos un personaje interesante, ¿verdad? Que llama nuestra atención, que es la muerte, que está ubicada entre todos ellos. Entonces, podemos ver rápidamente en esta caricatura las actitudes, las conductas que son reconocibles en cada uno de estos elementos, ¿verdad? Comparemos esta combi asesina en contraposición con un vehículo de transporte moderno que tiene rutas establecidas, con un equipo técnico apropiado, con un cobrador educado y muy culto, con un chofer apropiado que conoce las reglas, ¿verdad? Podríamos trabajar esos paralelismos.
analizando críticamente lo que es la combi asesina, cómo transmitimos esta cultura a nuestro mundo laboral. Recuerden, por favor, que en nuestro país el 80 o el 90% de nuestros colaboradores llegan a la empresa en combi y se van en combi también. Traen esta cultura a la empresa y luego la llevan a casa. Es algo que está presente en nosotros y de lo cual tenemos que darnos cuenta y hacernos responsables. La frase de Pedro Morillas: económicamente progresamos, pero cívicamente no. Muy bien, tal como les había dicho, usaríamos un enfoque cognitivo-conductual para entender los conceptos que nos reúnen el día de hoy. Los autores que vamos a empezar recomendando son Paul Costa y Robert McCrae. Permítanme decirles algo más respecto de estos autores y el enfoque que vamos a utilizar. Acompáñenme. Bueno, me parece que algo que encontrarán interesante acerca de Costa y McCrae es que ellos trabajaron con Hans Eysenck, a quien por supuesto los psicólogos conocemos como un gran estudioso y pionero del análisis de la estructura de personalidad. Ellos colaboraron con Eysenck, pero Eysenck tenía una percepción distinta con la que luego ellos discrepan. Eysenck decía que había 3 vectores fundamentales: el neuroticismo, como punto número 1, la extraversión, como pueden ver acá, como punto 2, y finalmente el psicoticismo, ¿sí? Los 3 criterios que consideraba Eysenck: neuroticismo, extraversión y psicoticismo. Él decía, por supuesto, que cualquiera que puntuara alto en sus tests en alguno de estos puntos iba a desarrollar o tenía ya una conducta antisocial. Vamos a definir esos aspectos psicopatológicos en un momento. Pero por ahora solo quería comentarles que Costa y McCrae discreparon en este aspecto. Ellos discutieron mucho con Eysenck para que él pudiera ampliar esta dimensión, pero él no quiso. Entonces, en el tiempo se vino a ver que el modelo que Costa y McCrae proponen era mucho más funcional para el trabajo en empresas y organizaciones. ¿Qué están haciendo estos doctores hoy en día? Siguen vivos. Ellos trabajan en el área gerontológica, están estudiando el deterioro cognitivo en las personas ancianas, en las personas de la tercera edad. Siguen estudiando las funciones cognitivas, pero ahora ya en el campo del desarrollo. Muy bien, continuemos. Como pueden ver, este enfoque conductual cognitivo es excelente para poder establecer nuestros parámetros de trabajo, porque tal como dicen los autores, la personalidad tiene tendencias básicas, es decir, que se sostienen en el tiempo. Además, tienen estas estructuras estables, por lo tanto, son susceptibles de ser medidas, de ser estudiadas, de ser controladas y en muchos casos de ser transformadas así también. Entonces ahora voy a proponerles otro ejercicio, si están de acuerdo, con uso de recursos artísticos. En este caso vamos a usar una fotografía de reportaje. Y el ejercicio podría ser como sigue. Nuevamente, distribuyes al equipo en grupitos de 3, 4 o 5 personas según corresponda. Y la instrucción sería esta. Bueno, van a escribir ahora una historia, un cuento, ¿verdad? Esta historia o cuento debe tener 3 partes. Debe tener un inicio, un desarrollo y un final. Pero el final tiene que estar asociado a esta imagen. Solo tendrán 3 o 5 minutos, también se les puede dar, para que desarrollen su historia o cuento. Pero el final del cuento tiene que estar asociado a esta imagen. Entonces, el sentido del ejercicio es que los participantes van a comenzar a proyectar los propios valores que ellos traen del mundo exterior y que les permitirán crear, ¿verdad?, aportar a esta historia. Vamos a entender luego cómo estos valores que vienen de afuera afectan también la responsabilidad en el trabajo. Entremos ahora de lleno a lo que los autores denominan la responsabilidad laboral, ¿verdad?, dentro de lo que se llama el modelo Big Five. Por supuesto, no podría tomarme yo ahora todo el tiempo para explicar el modelo completo porque es bastante complejo y dilatado.
pero vamos a revisarlo de forma superficial y nos centraremos luego en el área que nos compete. Entonces, este modelo está hecho, como se darán cuenta, es una rueda en 2 dimensiones. Sería aún mucho mejor si fuera una esfera, pero tenemos una rueda. Entonces, las 5 dimensiones son estabilidad emocional, extraversión, apertura a la experiencia, amigabilidad y conciencia. Como pueden ver en el gráfico, cuando hay poca estabilidad emocional, surge la neurosis, surge el neuroticismo. Cuando hay poca estabilidad emocional, se puede comenzar a ver el ausentismo laboral, los permisos o incluso las faltas de todo tipo. Cuando aumenta la estabilidad, tenemos por supuesto la estabilidad personal, ¿verdad? Tenemos una estructura, como habíamos dicho hace un rato, predecible y estable. Lo cual por supuesto no es del todo bueno, porque si eres demasiado predecible y estable, no vas a incorporar elementos nuevos, ¿verdad? A tomar en cuenta. La siguiente dimensión es la extraversión. Cuando no está bien desarrollada, se queda por supuesto en la introversión, en la timidez, en la dificultad para la comunicación, en la evasión, en la evitación también. Cuando la extraversión aumenta, por supuesto, somos sociables, comunicativos, amigables, pero esto podría tener que ver también con algunos problemas de límites, de reglas, de compromisos sociales, ¿verdad? Que vamos a ver luego más en detalle en el tema que nos interesa. En la siguiente dimensión tenemos la apertura a la experiencia. En este caso, si se darán cuenta, empieza con un cierre, porque para yo abrirme a una experiencia nueva, tengo que terminar con la anterior. Es como cuando comes, cuando pasas al segundo plato es porque terminaste con la entrada. Entonces, en este caso, la dimensión apertura. Realmente, esta dimensión de apertura nos lleva a experimentar cosas nuevas, a ser flexibles, a salir de nuestra zona de confort. Pero nuevamente, si se extiende demasiado, podría llevarnos a romper las reglas o a ignorarlas, lo cual por supuesto es igual de malo. La siguiente dimensión es la dimensión amigabilidad. Cuando no hay amigabilidad, por supuesto, surge el antagonismo, ¿verdad? Me cae mal, no lo soporto, no lo paso y todo eso. Cuando hay demasiada amigabilidad, nuevamente viene lo que llamaríamos la viveza criolla, ¿verdad? El aprovechamiento o la criollada. Es cuando decimos, ¿qué tal raza que tiene esta persona, ¿verdad? Hace esto, hace lo otro, se pasa de la raya, se pasa de vueltas. Todo eso tiene que ver con este exceso de amigabilidad. Luego viene por último la dimensión conciencia. Cuando no hay conciencia, lo que ocurre es que hay irresponsabilidad, ¿verdad? Es un estado en el cual yo no sé lo que hago ni me importa. Cuando hay demasiada conciencia, nuevamente hay rigidez y neurosis, porque ya no puedo fluir, ya no puedo moverme en respuesta a lo que el mundo demanda de mí. Surge lo que llamaríamos la obsesión y la compulsión. Para entender entonces lo que compete a nosotros en el sentido de responsabilidad laboral, vamos a concentrarnos en lo que es el límite entre conciencia y amigabilidad. Para esto nuevamente voy a pedirles que me acompañen a la pizarra. Amigos y amigas, lo que haremos ahora es un ejercicio de diagnóstico diferencial. Los psicólogos tenemos que establecer muy bien nuestro diagnóstico para poder saber qué medidas correctoras o preventivas vamos a tomar. En nuestra área de interés tenemos que hacer diagnóstico diferencial entre 3 conceptos. La primera es la personalidad asocial. ¿Qué es un asocial? A la social no le interesa el trabajo, él no va a postular a la empresa, el asocial quiere ser libre, vivir en el campo, cultivando la tierra, no le interesan las convenciones sociales, no está contra la ley, quiere vivir fuera del sistema. Si quieren entender la personalidad asocial, les voy a recomendar un libro de un escritor trascendentalista norteamericano. Les voy a recomendar que lean el libro Walden. Ahí van a encontrar un hombre que se va al bosque y no quiere vivir con la gente y se da cuenta que es mejor estar rodeado de plantas y animales que con personas. Entonces, Walden es el libro del autor Henry Thoreau, siglo XVIII. El asocial no es nuestro problema.
él no va a venir a buscar trabajo con nosotros, pero tienen que saberlo para que hagan apropiadamente su diagnóstico diferencial. Los problemas empiezan con el siguiente capítulo, que es el antisocial. ¿Dónde encontramos antisociales? En nuestro país, en construcción civil. En construcción civil son colaboradores ocasionales que son tomados por campañas, donde hay mucha presión de sindicatos y mafias, en donde los trabajadores son usados como fuerza bruta también para actos fuera de la ley, como invasión de territorios, sedición política, ¿verdad? Compra ilegal de terrenos y todo ese tipo de cosas. El antisocial está en contra de la ley, la desprecia, la autoridad, la ley no le interesa. El tema con el antisocial es que no va a trepar mucho en la jerarquía empresarial, porque no le gusta estudiar, no le gustan los exámenes y se va a quedar por ahí en el camino. Los antisociales rara vez terminan la secundaria. Entonces están en la fuerza laboral, como te decía, de obreros, ¿no? Vamos a decir, de jornaleros en forma temporal. Si quieres conocer al antisocial, tienes que escuchar dos tipos de música. Te propongo que escuches dos tipos de música. La primera es una música argentina, es la cumbia villera. Escucha cumbia villera y vas a encontrar los intereses y los antivalores que propician las personas antisociales. En nuestro país, la música que tienes que escuchar es la llamada chicha canera, que es básicamente la música que se escucha en las cárceles, ¿verdad? Escuchando esta música vas a poder ampliar tu criterio de lo que es el antisocial. El antisocial no va a postular a puestos importantes en la empresa. El antisocial va a estar, como te decía, por fuera, ¿verdad? Desde la informalidad. En la informalidad en nuestro país hay muchísima conducta antisocial. Y cuando revises, por ejemplo, los libros de Morillas, te vas a dar cuenta que una cosa está muy vinculada con la otra. Pero nuestro problema surge con el tercer diagnóstico, que es el diagnóstico disocial. Aquí está nuestro tema. Aquí es donde tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Según la teoría, el disocial aparece en dos momentos del desarrollo de la personalidad, entre los 8 y los 10 años o ya estimadamente en la adolescencia. El problema está en que, mientras que la social no rompe las leyes porque vive en su propio mundo, el antisocial sí rompe las leyes y es la policía, el serenazgo, y son ellos, los jueces, ¿verdad? Los tutores, con quienes ellos tienen más que lidiar. El disocial no rompe la ley, básicamente, rompe las costumbres, tiene criterios trastocados de lo que es la autoridad y la ley. Por ejemplo, una conducta disocial puede ser aquella de una persona que se aloja en un hotel y cuando se va, se lleva las toallas, los jabones, el champú, las sábanas, todo. Y cuando le preguntas por qué te lo llevas, él te va a decir una visión trastocada. No, eso lo regalan. Ellos tienen un montón de eso para regalar. No te preocupes. Se supone que yo me tengo que llevar algo de ahí. Entonces así hay un montón de conductas disociales encubiertas como viveza, como criollada, como chivolada, como travesura, que no son más que sancionadas socialmente. Rara vez son sancionados penalmente. Atención. Los disociales sí estudian, son inteligentes, llegan a graduarse, llegan a poseer empresas, trabajan de gerentes. En nuestro país han habido disociales como presidentes de la República, ¿sí? Entonces es algo muy importante a considerar en nuestro diagnóstico diferencial. Tenemos que trabajar con pruebas que puedan realmente ayudarnos a entender qué es este aspecto, ¿sí? Las pruebas que yo recomiendo y con las que yo trabajo personalmente son dos. La prueba de colores de Lushar, en su versión rápida, ¿sí? Es excelente. Y por supuesto, la prueba proyectiva, conocida por todos los psicólogos, la prueba proyectiva de Macover. Es una sugerencia personal de mi propia experiencia, ¿verdad? Ustedes seguramente podrán encontrar en el mercado múltiples pruebas que puedan utilizar para poder hacer su apropiado diagnóstico diferencial. Pero de mi propia experiencia particular, de más de 15 años, estas son las pruebas que los podrán ayudar a reconocer este aspecto disocial, ¿verdad?
que contamina la cultura organizacional, que es impermeable a los valores que la empresa propone y que en general tiene su propio plan y su propia agenda. Muy bien, continuemos. Como pueden apreciar, amigos y amigas, entender y considerar el tema de la psicopatología es sumamente importante cuando hablamos de análisis y selección de personal, porque es un detalle que no se está tomando muy en cuenta y que afecta no solamente a la plana de los colaboradores, sino también, sobre todo, a las gerencias, que es donde vemos que no se facilita el cambio tal como es necesario. Pasemos entonces ahora a ver qué conceptos están relacionados con nuestra definición de responsabilidad laboral. Son conceptos que están en inglés, por supuesto, la teoría viene a nosotros en idioma extranjero, en idioma inglés, y las tres palabras que vamos a considerar son responsibility, accountability y reliability. Yo se las voy a explicar dentro de un momento, pero no sin antes hacer otra vez un ejercicio de apreciación crítica, de apreciación cultural. Estábamos hablando de la cultura combi, ¿verdad? Y de cómo es tóxico el comportamiento actual en el transporte público. Pero este pintor, Hugo Hurtado, hace una pintura en el año 2003 llamada Cultura Combi, en donde él encuentra un aspecto positivo a las combis, como ustedes pueden ver acá. En la combi es un vehículo donde viajan apretujados los sueños, las emociones, las ideas y las esperanzas, tanto de los pasajeros como de la tripulación, del piloto, del jalador, del cobrador. Todos están juntos en esta caja metálica, con sus corazones y sus almas, ¿verdad? Por eso es lo que este pintor nos dice. La combi también transporta seres humanos, la combi también transporta almas, personas, ¿verdad? Es un transporte público de seres humanos. Humanicemos el transporte, podría ser un mensaje que podríamos sacar de este cuadro, ¿verdad? Para la discusión, nuevamente, es otro ejercicio para la discusión grupal. Entonces ahora vamos a explicar estos conceptos apropiadamente. Acompáñenme, por favor. Muy bien, tenemos estas tres palabras en inglés, ¿verdad? Tenemos responsibility, accountability y reliability. Voy a hacer un dibujo para entender cómo operan estos conceptos. Tenemos este círculo con su punto en el centro. ¿Qué cosa es la responsibility? Es cuando hago lo que se supone que debo hacer. Si me han contratado como un repartidor de pizza de Pizza Hut, lo que tengo que hacer es llevar la pizza del local a la casa del cliente. Y para hacerlo tengo una imagen, tengo un traje, ¿verdad?, especial, que es a mi carro, con unos stickers de Pizza Hut. Entonces, esto tiene que ver con cuando cumplo lo que tengo que hacer, lo que estoy llamado a hacer. Por eso esto asocia mi imagen, mi autoimagen, con la imagen empresarial. Acá cuando yo voy llevando la pizza donde el cliente, ya no soy Juan Gómez, soy Pizza Hut. Llegó Pizza Hut, dice todo el mundo, y todo el mundo se alegra porque llegó la pizza. Entonces es una imagen asociada, mi autoimagen con la imagen de la empresa para la cual trabajo. Esto funciona entonces hacia afuera. Yo salgo hacia el cliente llevando a la empresa conmigo. Yo soy la empresa en el producto que estoy llevando a vender, ¿sí? Responsibility tiene que ver entonces con mi autoimagen, pero también con la imagen de la empresa, ¿verdad? Entonces aquí también hay un estudio, un trabajo que hacer en el concepto estético, ¿verdad? ¿Qué quiero transmitir? Se me vienen a la mente esas empresas de seguros que tienen estas motociclistas, ¿verdad? En estas motos deslumbrantes, que llegan con sus uniformes, cada vez que hay un accidente, llegan antes incluso que la policía en muchos casos, ¿verdad? Ahí tenemos una asociación de la imagen de esa persona con la imagen de la empresa, hacia el público, hacia el cliente. El siguiente concepto es el de accountability. Este tiene que ver con mi autoconcepto. ¿Pero qué es esta accountability? Ocurre cuando yo cometo un error, ocurre cuando yo quemo la pizza, o cuando yo la llevo tarde, o cuando yo hago algo mal. ¿Quién se hace responsable? Yo me hago responsable. Eso tiene que ver con mi autoconcepto. Yo soy capaz de asumir mis propios errores. Y la flecha es para adentro. ¿Quién va a encargarse de la empresa? ¿Quién va a hablar con el cliente insatisfecho? ¿Quién va a hablar con el cliente molesto, con el consumidor? Yo. Señor, discúlpeme, yo llegué tarde, fue mi responsabilidad,
yo lo voy a ayudar, ¿cómo podemos hacer? Entonces, el público, el consumidor tiene acceso directo a la empresa a través mío, ¿sí? Y nuevamente, mi concepto se asocia al concepto de la empresa. Sí, salió un señor, me atendió, se dio cuenta que había hecho todo mal, me pidió disculpas, se hicieron accountability, ¿sí? Se hicieron responsables. Es otra palabra en inglés que significa responsabilidad, finalmente. La última palabra que vamos a considerar es reliability, y esa palabra tiene que ver con el puntito que puse en el centro. Esta palabra tiene que ver con la autoestima, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando las papas queman, cuando hay estrés, cuando todo se necesita para hace 5 minutos, la empresa puede contar conmigo. Yo soy capaz de resolver los problemas. Yo estoy capacitado para ir a una situación de estrés, de rigor, de dureza, ¿sí? Yo soy confiable. Reliable significa confiable también. Entonces, aquí tenemos este cuadro gráfico en donde vemos cómo la imagen del colaborador está asociada con la imagen de la empresa, cómo su autoconcepto, ¿sí?, tiene que ver con hacerse cargo de los problemas que puedan surgir, y cómo la autoestima se basa también en esta capacidad de superar los problemas, de ser eficaz y eficiente en los momentos difíciles. Todas estas dimensiones se manejan con reconocimiento en múltiples niveles. Por ejemplo, en el nivel de la imagen, cuando yo llego con la pizza y todos se alegran, hay un reconocimiento. En el nivel de la responsabilidad como accountability, cuando yo me hago cargo y pido disculpas, hay un reconocimiento del cliente también. Él sale afuera y pone en sus redes, me pidieron disculpas, me devolvieron la plata, ¿sí? Hay un reconocimiento. Y finalmente, en reliability también hay un reconocimiento que es personal, íntimo. Yo salvé la situación. Gracias a mí, esto se arregló. Entonces, como ven, hay distintas formas de reconocimiento, que es la recompensa para sostener estas conductas en el colaborador. Y este gráfico nos permite entender cómo fluye de adentro hacia afuera, ¿verdad? Del colaborador hacia el mundo donde se encuentra el cliente existiendo. Muy bien, continuemos. Amigos y amigas, con toda la información que estamos recibiendo ahora, volvamos a ver este cuadro, volvamos a apreciarlo, miremoslo una vez más. ¿Qué nuevos elementos surgen en nosotros? ¿Qué nuevos aportes se revelan en esta imagen en función de lo que hemos escuchado? Tómese un momento. Muy bien. Continuemos. Hablemos ahora de nuestra definición de lo que es cultura corporativa. Hemos hablado de responsabilidad desde un enfoque cognitivo-conductual, nos hemos centrado en unos autores que nos han explicado lo que es la responsabilidad en el trabajo. Y hemos visto cómo la psicopatología puede afectar, ¿verdad?, el desempeño individual y el desempeño general de la empresa. Analicemos un par de definiciones. El siguiente autor que yo voy a brindarles ahora para la comprensión actualizada de la cultura es Janek Musek, con su libro Cultura Corporativa, que se pueden bajar gratis en ResearchGate. Bien, pero para eso lo vamos a contrastar con la definición más clásica y más conservadora que existe, ¿verdad? La del Business Dictionary. ¿Qué es la cultura corporativa? Los valores y las conductas que contribuyen a la creación de un único ambiente social y psicológico en una organización. Pero ¿cuál es el detalle que vemos en esta definición tradicional? Que habla de un único ambiente social. Parecería que cree que la empresa es como una burbuja que vive en un mundo perfecto y no considera que en nuestro país las empresas trabajan en barrios. Las pequeñas y medianas empresas trabajan en barrios. Es distinta una pequeña empresa que trabaja en Breña que una pequeña empresa que trabaja en Canto Grande. También tenemos empresas que trabajan en medio ambiente, como las mineras, empresas mineras insertadas en el territorio ancestral de comunidades campesinas, con su propia tradición cultural y visión de las cosas. Por lo tanto, esta definición, como se dan cuenta, ya no calza tanto en la realidad que vivimos en nuestro país en el año 2023. Pero, ¿qué nos dice Musek? Es el lugar donde bienestar, productividad y negocios se entrecruzan exitosamente. Cuando habla del lugar, ya no está ampliando el panorama, porque ese lugar puede ser dentro de la mente del colaborador o puede ser un espacio físico,
que la empresa diseña y atribuye para estos conceptos, bienestar y productividad, áreas para la relajación, áreas para la interacción, áreas para el descanso. Hoy en día los psicólogos estamos contribuyendo, incluso con el diseño de espacios laborales, con la arquitectura de espacios que consideren el bienestar para la productividad de los colaboradores. Pero es interesante, la palabra negocio en inglés no alude solamente al intercambio monetario por un servicio o un producto. Tiene que ver también con la interacción entre las personas, negociaciones exitosas a la manera de transacciones. Entonces, ese es el lugar donde podemos hacer transacciones exitosas con nuestros colegas, con nuestros jefes, con nuestros proveedores o con nuestros clientes y consumidores también. Y dice más, esto solo es posible desarrollando apropiadas intenciones conductuales. Y es aquí, por supuesto, donde en nuestra humilde opinión fallan muchas de las intervenciones que se hacen en psicología organizacional, por no considerar que las intenciones conductuales se sostienen en la cultura del colaborador y de su familia. En la cultura en donde está inserta la empresa y es de la cual la empresa tiene que trabajar. Entonces, revisemos, por favor, tomémonos un momento para poder releer lo que Music nos propone. Ese lugar queda dentro de nosotros, pero también fuera de nosotros. Negociar significa hacer apropiadas transacciones y las intenciones conductuales solo podrán cambiar cuando desarrollemos nuestra autocrítica y, como habíamos visto, nuestra capacidad de darnos cuenta de las cosas. ¿Qué es lo que proponemos para conseguir esos objetivos? Recursos artísticos, tal como lo hemos estado haciendo durante toda nuestra reunión. Finalmente, entonces, ¿sí? Para cerrar este concepto de qué es la cultura corporativa, tenemos aquí a esta influencer, ¿verdad? A esta líder de opinión, la periodista Verónica Linares, y vean ustedes lo que comenta a propósito de la cultura combi, ¿verdad? Del transporte público. Recuerden que habíamos dicho que toda la reunión de hoy iba a ser un ejercicio práctico de análisis crítico de este elemento que es la cultura combi y cómo se puede extrapolar a nuestra realidad empresarial. Vean ustedes lo que esta periodista opina. No importa qué reformas ni leyes se hagan, porque los conductores ya estamos contaminados y cada día nos volvemos más salvajes. Entonces, por supuesto, cuando lo lees en el periódico, todavía podrías estar en desacuerdo y decir, no, esto no es verdad. Pero ¿qué pasa si llegas a tu casa un día cansado de manejar, de tener problemas en la pista, y tu hermano, o tu esposo, o tu hijo te dice esto? Ya estamos contaminados, cada día somos más salvajes. Es posible que ya sin defensas lo aceptes como cierto y de esa manera perpetúes estos valores tóxicos, tal como lo hemos estado analizando durante toda nuestra reunión. La clave en este comentario es entender este asunto de que estamos contaminados. Es cierto que estamos contaminados. Para eso necesitamos hacer una revisión crítica de lo que consumimos. Siempre me gusta decir en esta parte que los psicólogos debemos ser como nutricionistas. No todo lo que tiene bonitas etiquetas y es rico en sabor es saludable y nutritivo, ¿verdad? Las gaseosas, los chocolates, puede que sean ricos, pero no son realmente comida. Ese es el tipo de apreciación crítica que tiene que hacer un consumidor cuando busca alimentos. ¿Qué es alimento? ¿Qué es golosina? Esa es una distinción básica. Lo mismo tenemos que hacer con las ideas. Ese mismo criterio de apreciación tenemos que hacer con las ideas. ¿Qué idea es saludable? ¿Qué idea es beneficiosa? ¿Qué idea es cierta y en qué dimensión? Siempre viendo en cada caso. Entonces, amigos y amigas, hemos llegado a la parte final de esta reunión. Les agradezco mucho el tiempo que nos han considerado y espero que los puntos que hemos tocado hayan sido relevantes para ustedes y que los autores que les hemos recomendado también los lleven por un camino de revelación y de mayor compromiso con los temas que hemos tocado el día de hoy. ¿Qué conclusiones podríamos sacar? La primera, la cultura del barrio y la familia, es decir, la cultura familiar, afectan la cultura personal y se contraponen muchas veces a la cultura organizacional. Entender mi cultura familiar y entender mi cultura barrial, ¿verdad?, será un elemento muy importante para saber en qué medida yo estoy dispuesto a incorporar en mí, a hacer míos los valores de la empresa.
Otra siguiente conclusión, por supuesto, y esta ya no es cognitivo-conductual, sino viene concretamente del enfoque humanista en el que yo he sido formado, es que la responsabilidad tiene que ver con darme cuenta, tiene que ver con un desarrollo de lo que en inglés se llama el awareness, que es abrirme a lo que mis sentidos me informan del mundo. No estar tanto metido en mi cabeza, sino abrirme a lo que mis sentidos me dicen del mundo. En el ejemplo de la cultura combi, la mayor cantidad de accidentes que se han dado es por choferes que no se habían dado cuenta o qué tan alcoholizados estaban, o no se habían dado cuenta qué tan cansados estaban. Y por eso los accidentes provienen de su irresponsabilidad al no darse cuenta del nivel de alcohol que habían consumido, o de su irresponsabilidad al no considerar el nivel de cansancio que estaban llevando al trabajo. Por eso esta consideración es completamente humanista. Otra conclusión es que las organizaciones necesitan asociar la responsabilidad con la autenticidad personal. Y eso tengo que decirlo. Otro enemigo tóxico en este sentido es el aburrimiento. Cuando en las tareas de la empresa el colaborador hace cosas que podría estar haciendo ya una máquina, como sellar papeles todo el día, por ejemplo, estamos incluyendo ahí la variable aburrimiento. El aburrimiento también es un elemento muy tóxico y que impide incorporar los valores auténticos de la empresa. El aburrimiento afecta el autoconcepto, la autoimagen y la autoestima, tales como la hemos estado viendo en esta reunión. Y finalmente, un punto muy importante que afecta, ¿verdad?, a nuestra propia idiosincrasia nacional, tal como lo hemos visto, es que en realidad el chisme y el raje son agentes tóxicos para la responsabilidad laboral y la cultura organizacional. No se olviden, yo siempre agrego un elemento más, que es el chongo, ¿no? El chongo es una forma de humor en donde se permiten romper las reglas, pero no necesariamente de una forma constructiva o apropiada para todos. Recuerden que el chongo permite también o apadrina el bullying, ¿sí? Entonces, acá tenemos tres elementos a considerar: el chisme, el raje y el chongo como agentes tóxicos para la responsabilidad laboral y la cultura organizacional. Gracias por su atención. Síganos en nuestras redes sociales como Starley Capacitaciones. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Saludos.